El mar es un maestro cruel y generoso a partes iguales. Había navegado durante más de 20 años, pero nunca antes había sentido lo que experimenté aquella noche cerca de las costas de Sudáfrica. Nuestro barco mercante, el Aquila, transportaba bienes de Ciudad del Cabo hacia el norte. Era una travesía rutinaria, o al menos eso pensábamos. La tripulación estaba compuesta por hombres de distintos rincones del mundo, todos endurecidos por la vida en alta mar. Yo, siendo el segundo oficial, había visto de todo: tormentas que parecían el fin del mundo, averías que ponían nuestras vidas en juego y hasta encuentros incómodos con piratas. Pero lo que ocurrió esa noche quedó grabado en mi mente como un recuerdo que jamás podré borrar. El día empezó tranquilo. El cielo estaba despejado y el sol parecía prometer un viaje sin sobresaltos. El capitán Hargrove, un hombre de pocas palabras y muchos años en el timón, nos advirtió sobre la posibilidad de niebla. «Es común en estas aguas», dijo mientras observaba el horizonte con su catalejo. «No bajen la guardia». Nadie le prestó demasiada atención. Después de todo, no era la primera vez que navegábamos a través de una bruma espesa. Pero esa niebla, esa era diferente. Al caer la noche, una cortina de gris comenzó a rodearnos, lenta pero implacable. Al principio parecía inofensiva, casi como una manta ligera que cubría el mar. Pero pronto, la visibilidad se redujo a tal punto que apenas podíamos ver más allá de la proa. Los sonidos del agua chocando contra el casco se volvieron más fuertes, como si el océano estuviera conspirando con la niebla para amplificar su presencia. El radar no mostraba nada fuera de lo común, pero había una inquietud palpable entre la tripulación. Era como si todos, de alguna manera, supieran que algo no estaba bien. A eso de las 10 de la noche, el vigía en el puesto de observación gritó que había visto algo en el agua. Subí corriendo con un par de hombres para investigar, pero no encontramos nada. «Juro que vi algo moverse allá abajo», dijo, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Le aseguré que probablemente se trataba de un pez grande o tal vez una sombra causada por el reflejo de las luces del barco. Pero en el fondo, yo también sentía esa incomodidad, esa sensación de que algo nos estaba observando desde las profundidades. La niebla se volvió más densa con cada minuto que pasaba. Los hombres hablaban en susurros, compartiendo historias sobre las leyendas de estas aguas. Algunos mencionaron barcos fantasma, otros hablaron de criaturas marinas que acechaban a los navegantes. Intenté mantener el orden y recordarles que debíamos concentrarnos en nuestra tarea, pero incluso yo sentía que las sombras parecían moverse más de lo normal. Entonces, ocurrió el primer incidente. Un golpe sordo resonó contra el casco, seguido de otro, como si algo estuviera arrojándose contra el barco. Todos corrimos hacia el costado, pero no había nada. Sin embargo, los golpes continuaron, cada vez más fuertes y más cerca. Tomé una linterna y apunté hacia el agua, pero lo único que vi fue la niebla densa que parecía tragarse la luz. «Es el oleaje», gritó uno de los marineros, pero su voz temblaba más de lo que le habría gustado admitir. A pesar de los golpes, el casco no mostraba daños, lo que solo añadía más preguntas a nuestro creciente miedo. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Los sonidos no cesaban, golpes, chapoteos y, en ocasiones, lo que parecían ser susurros que venían desde el agua. Incluso el capitán Hargrove, normalmente inquebrantable, parecía estar preocupado. En un momento, me llamó a su cabina. «Esto no es normal», me dijo, mientras observaba el radar. «Algo está ahí afuera, y no son piratas ni animales normales. Mantén a los hombres en alerta máxima». Sus palabras me helaron más que cualquier brisa marina. Las cosas se pusieron peor al amanecer. Uno de los marineros, un hombre llamado Jenkins, estaba convencido de que había visto una figura trepando por el costado del barco. Era alta, delgada, y su piel brillaba bajo la luz de la luna, como si estuviera cubierta de escamas, dijo, temblando. Pero cuando revisamos el lugar, no encontramos nada. Jenkins insistió en su historia, pero algunos de los otros hombres empezaron a burlarse de él, diciendo que probablemente había bebido más de la cuenta. Sin embargo, en sus ojos vi algo que no podía ignorar: miedo puro. La niebla nos atrapó durante 2 días completos, y durante ese tiempo, la tensión a bordo creció de manera insostenible. Algunos hombres empezaron a hablar de abandonar el barco en los botes salvavidas, aunque sabían que era una sentencia de muerte. Otros, más supersticiosos, comenzaron a rezar en sus camarotes, pidiendo protección contra los espíritus del mar. Yo traté de mantener la calma,
pero incluso yo empezaba a preguntarme si saldríamos de esa niebla con vida. El clímax de esta primera etapa llegó la segunda noche. Estábamos en medio de una guardia nocturna cuando escuchamos un grito desgarrador que venía de popa. Corrí con un grupo de hombres hacia el lugar y encontramos a uno de los marineros, un joven llamado Luis, aferrado a la barandilla con todas sus fuerzas. «Están aquí. Están aquí», gritaba, señalando hacia el agua. Miramos hacia donde apuntaba y, por un instante, vi algo que me dejó helado. Una figura humanoide, de piel translúcida y ojos completamente negros, emergió del agua antes de sumergirse nuevamente. Fue rápido, pero suficiente para convencernos de que no estábamos solos. Luis estaba al borde del colapso y apenas logramos llevarlo a la enfermería. El capitán ordenó que nadie se acercara a la borda bajo ninguna circunstancia. Pero todos sabíamos que, mientras estuviéramos atrapados en esa niebla, las cosas solo podían empeorar. La tensión en el Aquila era palpable, como si el barco mismo respirara el miedo de la tripulación. Tras el incidente con Luis, el capitán Hargrove ordenó guardias dobles en cada turno, con todos los hombres armados con lo que tuvieran a mano, cuchillos, barras de metal, incluso viejos rifles que normalmente se guardaban en caso de piratas. Yo había visto hombres enfrentarse a tormentas con más valentía de la que mostraban ahora. Pero esto era diferente. Esta niebla no era natural, y esas criaturas, lo que fueran, estaban jugando con nosotros. La segunda noche después del avistamiento de Luis, decidí patrullar por mi cuenta. Sentía que necesitaba mantenerme ocupado, no solo por mi propia cordura, sino también para dar ejemplo a los hombres. Habíamos conseguido mantenernos a flote, pero la niebla seguía siendo impenetrable. A cada paso que daba por la cubierta, escuchaba sonidos que no debería haber escuchado, chapoteos, golpes sordos contra el casco, y a veces, lo que parecían susurros, apenas audibles. Trataba de convencerme de que era mi mente jugándome malas pasadas, pero era inútil. Esa noche ocurrió algo que me quitó cualquier duda sobre la naturaleza de lo que enfrentábamos. Mientras patrullaba cerca de la popa, escuché un sonido bajo y gutural, casi como un gruñido mezclado con un lamento. Me detuve en seco, con mi linterna apuntando hacia la niebla. No podía ver nada más allá de un par de metros, pero el sonido seguía allí, más fuerte, más cercano. Era como si algo estuviera llamándome desde el agua. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fue entonces cuando lo vi. Primero, fueron los ojos, dos puntos negros y vacíos que brillaban a través de la bruma. Luego, una figura emergió parcialmente del agua. Tenía un cuerpo delgado y alargado, cubierto de algo que parecía ser una mezcla de escamas y carne pálida. Sus brazos eran demasiado largos, casi como garras, y su boca se abrió en un gesto imposible, mostrando filas de dientes afilados como agujas. Estaba a solo unos metros del barco, y parecía estudiar cada uno de mis movimientos. No grité. No podía. Estaba congelado por el puro terror. La criatura hizo un sonido que parecía una risa distorsionada antes de sumergirse nuevamente en el agua. Corrí hacia el puente, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Cuando le conté al capitán lo que había visto, su rostro, normalmente estoico, se contrajo en una mueca de preocupación. Sabía que esto no eran piratas, murmuró, casi para sí mismo. Pero esto es peor. Ordenó que nadie patrullara solo, y que se colocaran más luces en los costados del barco, aunque dudábamos que la niebla permitiera que fueran de mucha ayuda. El tercer día en la niebla fue el más difícil. La moral estaba por los suelos, y varios hombres empezaron a mostrar signos de paranoia. Un marinero juró haber visto sombras moviéndose dentro de la niebla, mientras que otro afirmaba escuchar voces que lo llamaban por su nombre. Algunos se negaron a salir de sus camarotes, mientras que otros comenzaron a rezar abiertamente, rogando por la protección de cualquier dios que pudiera escucharlos. Yo intenté mantener la calma, pero sabía que estábamos al borde de perder el control. Esa noche, ocurrió algo que marcó un punto de no retorno. Estábamos reunidos en el comedor, tratando de distraernos con una partida de cartas, cuando escuchamos un grito desgarrador que venía de la cubierta. Todos saltamos de nuestras sillas y corrimos hacia el lugar, con las linternas temblando en nuestras manos. Encontramos a uno de los marineros, un hombre llamado Peter, aferrado al mástil central, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Salieron del agua. Intentaron arrastrarme, gritaba, señalando hacia la borda.
Nos acercamos con cautela y fue entonces cuando vimos las marcas en la cubierta, largas líneas que parecían haber sido hechas por garras y pequeños charcos de agua que parecían brillar de forma extraña bajo la luz. No había señales de las criaturas, pero todos sabíamos que habían estado allí. El capitán decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Si esto no termina pronto, perderemos a más hombres, dijo. Ordenó que se reforzaran las puertas y que nadie saliera de las áreas comunes sin permiso. El cuarto día en la niebla fue el peor. Uno de los hombres, un joven llamado Thomas, desapareció durante su guardia. Nadie escuchó nada, ni un grito, ni una lucha. Simplemente no estaba. Encontramos su linterna cerca de la borda, aún encendida, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando todos comenzamos a entender que estas criaturas no solo eran peligrosas, sino que también eran inteligentes. Estaban jugando con nosotros, eligiendo sus momentos, probando nuestras defensas. La tensión alcanzó su punto máximo esa noche. Los hombres estaban aterrorizados y algunos comenzaron a hablar de abandonar el barco. El capitán y yo logramos convencerlos de que sería un suicidio, al menos aquí teníamos algo de protección. Pero incluso yo sabía que no podíamos resistir mucho más. La niebla seguía envolviéndonos, como una prisión húmeda y sofocante. Y las criaturas, ellas estaban esperando. Cuando llegó el quinto día en la niebla, el Aquila era un barco lleno de sombras, tanto las proyectadas por la bruma como las que cargaban los hombres en sus rostros. El capitán Hargrove parecía más viejo de lo que recordaba, sus hombros encorvados y sus ojos enrojecidos delataban las noches sin dormir. Yo no estaba mucho mejor. Apenas había cerrado los ojos desde la desaparición de Thomas, y mi mente estaba plagada de preguntas que no podía responder. ¿Qué querían esas criaturas? ¿Por qué jugaban con nosotros en lugar de atacarnos de frente? ¿Y cuántos más de nosotros iban a desaparecer antes de que terminara? Esa tarde, mientras revisábamos las provisiones con el resto de los oficiales, escuchamos un ruido que nos heló la sangre. Era un canto. Un sonido bajo, gutural, como una melodía distorsionada que flotaba a través de la niebla. Era hipnótico, pero no de una manera agradable. Parecía penetrar en los huesos, llenando la cabeza de imágenes y pensamientos que no eran propios. Cerré los ojos e intenté ignorarlo, pero no podía. Ninguno de nosotros podía. Todos a la cubierta. Rápido, gritó el capitán, y nos apresuramos a obedecer. Mientras subíamos, el canto se hacía más fuerte, como si viniera de todas direcciones. Cuando llegamos arriba, lo vimos, una figura solitaria, de pie en la cubierta. Era un hombre, o al menos parecía uno, con la cabeza inclinada hacia un lado y los brazos colgando inertes. Su ropa estaba empapada, y un hedor nauseabundo emanaba de su cuerpo. Era Thomas. Al principio, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Luego, Thomas levantó la cabeza, y vimos sus ojos. No eran los ojos de un hombre. Estaban completamente negros, sin vida, como dos pozos que absorbían toda la luz. Y entonces habló. O, al menos, abrió la boca. No era su voz la que salía, sino una cacofonía de sonidos que no tenían sentido, como una lengua extraña y antigua. Sentí que mi estómago se revolvía mientras lo escuchaba. Atrás, gritó el capitán, levantando su rifle. Thomas no reaccionó. Dio un paso hacia nosotros, y luego otro. El capitán disparó, y el sonido del disparo retumbó en la niebla. Thomas se tambaleó, pero no cayó. Simplemente siguió avanzando. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ya no era humano. Lo que fuera que lo había tomado, lo había convertido en algo más. Alguien gritó detrás de mí, y todo se volvió caos. Algunos hombres corrieron hacia la borda, otros intentaron atacar a Thomas con cualquier cosa que tuvieran a mano. Yo me quedé paralizado, mirando cómo avanzaba hacia nosotros con un propósito claro. Fue entonces cuando las luces comenzaron a fallar, parpadeando como si algo las estuviera drenando. La niebla parecía hacerse más densa, envolviendo todo en un manto opresivo. De repente, el canto cesó. Thomas se detuvo, y su cuerpo se desplomó en la cubierta como un saco de huesos. Por un momento, todo estuvo en silencio, salvo por el sonido de nuestras respiraciones agitadas. Pero sabíamos que no había terminado. De la niebla, comenzaron a emerger figuras. Primero una, luego dos, luego docenas. Las criaturas estaban allí,
rodeándonos, observándonos con esos ojos vacíos y brillantes. El capitán tomó el mando. «Todos adentro. Cierren las puertas», gritó, y nos apresuramos a obedecer. Nos atrincheramos en el comedor, bloqueando las entradas con mesas y sillas. Las criaturas golpeaban las puertas y las ventanas, emitiendo esos sonidos extraños y guturales. No teníamos idea de cuánto tiempo podríamos resistir. Fue entonces cuando algo cambió. Un sonido fuerte resonó a través del barco, como un trueno distante. Las criaturas se detuvieron, y por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, comenzaron a retroceder, desapareciendo en la niebla como sombras disipadas por la luz. No entendimos por qué se iban, pero no nos importaba. Nos quedamos en silencio, temiendo que cualquier sonido pudiera traerlas de vuelta. Cuando finalmente salió el sol al día siguiente, la niebla se había levantado. El Aquila estaba destrozado, con marcas de garras por todas partes y varios compartimentos inundados. Pero estábamos vivos. Solo faltaba un hombre, Thomas. Lo reportamos como caído por la borda, aunque todos sabíamos que era algo mucho peor. El capitán decidió no hablar de lo ocurrido cuando llegamos a puerto. Nadie nos habría creído de todos modos. Dijimos que habíamos enfrentado una tormenta y que Thomas se había perdido en el caos. Pero ninguno de nosotros olvidó lo que vimos. Las criaturas, los cantos, la niebla, todo quedó grabado en nuestras mentes como una marca que nunca se desvanecería. Ahora, cada vez que escucho sobre barcos desaparecidos o sobre misteriosas nieblas en el mar, pienso en el Aquila y en lo que enfrentamos. Y me pregunto si esas criaturas siguen ahí afuera, esperando, buscando su próxima presa.